En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 5, creo en la comunión de los santos. En este párrafo, el Catecismo dedica 14 números al tema que tiene como título la comunión de los santos. El día de hoy vamos a profundizar en el primer apartado, en el número 252 y 253, con el tema la comunión de los bienes materiales. Número 952 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: todo lo tenían en común. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás, y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. Este quizás es uno de los números más preciosos que el Catecismo de la Iglesia Católica puede tener. Todo lo tenían en común. Es un texto sacado del libro de los Hechos de los Apóstoles, 4, 32, 34. La comunidad, la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, campos o casas, los vendían. Traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Tuvo mucha importancia en la primitiva comunidad cristiana esta comunión de los bienes. Hechos de los Apóstoles 2, 42, 46. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y bienes y lo repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan, lo repartían por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Fijémonos cómo en este texto de los Hechos de los Apóstoles se nos describen los 4 pilares básicos sobre los que se sustentaba la primera comunidad cristiana. Y no son muy diferentes a los de nosotros hoy día, sino que eran vividos con mucha intensidad. Primer pilar: acudían a la enseñanza de los apóstoles. Segundo pilar: a la comunión. Esta comunión no se refiere a la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, se refiere a la comunión de los bienes. Todo lo tenían en común. Tercer pilar: la Eucaristía. Ahora sí, la fracción del pan. Cuarto pilar: la vida de oración, las oraciones. 4 pilares fundamentales
que creo que para nosotros será de gran descubrimiento en este estudio del catecismo tenerlos presentes. Enseñanza de los apóstoles, comunión de los bienes, Eucaristía y oración. Pues eso es lo que es un católico hoy día. Es una iglesia que está alimentada por la enseñanza de los apóstoles. Pues era la principal misión de los apóstoles, era enseñar. Y esto se vivía sacramentalmente en la Eucaristía. Todo lo que aprendían se vivía en la Eucaristía. Y además se traducía en la realidad cotidiana, en la comunión de los bienes. Si tengo al Señor conmigo, yo no necesito apegarme de nada. Y después se oraba. ¿Para qué esa oración? Para que esas súplicas a Dios, para que esa relación con Dios Padre nos diera la capacidad de levantarnos un poquito de la tierra, de dejar de ser tan carnales y entender cada vez más que somos hijos de Dios. Estos 4 pilares, queridos amigos, también denotan que si uno de ellos falta, la comunidad cristiana se queda como coja. Como cuando a una mesa le falta una pata o una de las patas está más pequeña, aquello es supremamente incómodo comer en una mesa donde está todo el tiempo tambaleándose, ¿no? Tanto es así que uno toma cualquier papel, servilleta, pedazo de palito, lo que sea, para ponerlo para que la mesa se quede estable. Eso es una cosa que todos lo hacemos. A una comunidad que le falte la enseñanza de los apóstoles, aunque tuviera todos los bienes en común puestos para todos, aunque no hubiera un solo pobre, aunque no les faltara nada, aunque incluso celebraran todas las Eucaristías, les faltaría saber que todo eso es voluntad de Jesús, porque no se los han enseñado. Se convertiría en una Eucaristía donde solamente se va, porque todos van, pero yo no sé a qué fui. Se convertiría en un compartir los bienes, porque todos lo están compartiendo, pero yo no sé por qué estoy compartiendo mis bienes. Tantas personas en el mundo que tienen buena voluntad, que son serviciales, que sirven con espíritu cristiano, pero que les falta mucha formación, lo hacen de una manera muy vaga, incluso mediocre. En unos aspectos son muy sensibles y en otros aspectos son muy insensibles. ¿Por qué? Pues porque les falta formación. Personas que hay por todas partes en el mundo trabajando, por ejemplo, en las ONG y tienen unos signos preciosos de solidaridad con el prójimo, que trabajan en los cuerpos de paz, que trabajan en la distribución de los alimentos, que trabajan en los campos de refugiados. En todas estas organizaciones hay gente de gran corazón, de buena voluntad, de unos tremendos signos de solidaridad con su prójimo. Pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque no están formados, porque no han tenido la capacidad ni la posibilidad de desarrollarse con una buena formación cristiana. Por lo tanto, a esa buena obra, incluso a esa comunión de los bienes, repartiendo los bienes por todas partes, le falta integrar la fe, le falta integrar la moral. Y hay veces sentimos que todas estas buenas obras se quedan muy alejadas de la fe cristiana. Por eso es que es tan importante, queridos amigos, recalcar este aspecto que tenía la primera comunidad. Los cristianos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. A una comunidad que le falte la oración, las oraciones, de poco le sirve estar bien formado, sabiendo que somos débiles, que no suplicamos, que no sabemos pedir aquello que necesitamos. Si no somos mendigos de la gracia de Dios, de poco nos sirve ser los mejores formados
y celebrar todas las Eucaristías. El hombre cristiano tiene que saber arrodillarse para suplicar, para pedirle al Señor que le enseñe a discernir aquello que es recto, para que el Señor le dé a través de la oración la luz para obrar siempre el bien. A una comunidad que le falte la fracción del pan, a una comunidad sin Eucaristía, a una comunidad donde la Eucaristía no se encuentre, donde Cristo no llega a ellos como alimento, no les sirve de nada tener la mejor formación del mundo, tener el compartir de los bienes, tener incluso muchos momentos de oración, pero eso no se concreta con el alimento de vida eterna. Entonces estamos cojeando. Ese alimento es importante. Que Jesús se entrega a mí para que yo me pueda entregar como alimento a los demás. Eso es importantísimo, aprendérselo a la primera comunidad cristiana. A una comunidad que le falte la comunión de los bienes, la comunión de lo material, la comunión del dinero, la comunión del tiempo, la comunión de la atención, la comunión de los conocimientos. Es una comunidad que se va a ver carente de los recursos para sostener sus obras, para poder sacar adelante las obras de misericordia, las obras de caridad, el sostenimiento de sus instituciones. 4 pilares básicos importantísimos en la primera comunidad. Incluso los santos padres de los primeros siglos reflexionaban muchísimo con este texto de Hechos de los Apóstoles. Es de suponer que en la primera comunidad cristiana, claro que habían problemas, que no podemos tener quizás una visión muy idílica de estas comunidades primitivas, como si todo fuera tan bonito, como si no pasara nada. No, tenemos que ser un poco más realistas, pero ellos, aún así, mantenían el ideal cristiano muy, pero muy en alto. Y tenemos nosotros con mucha sinceridad que reconocer que hemos bajado demasiado este ideal. Nos hemos relajado demasiado desde todas las instancias. Nos hemos relajado desde los obispos, desde los presbíteros, desde los diáconos, desde la vida consagrada, desde los laicos, y hemos puesto como el piloto automático, ¿no? Y tenemos que reconocer esto. Estos primeros cristianos nos muestran que el ideal era mucho más grande que ellos, y esto lo tenemos que volver a activar. También, queridos amigos, este ideal tan grande que nos dejaron las primeras comunidades cristianas, ese ideal de carecer de propiedad para ponerlo todo al servicio común, para que a ninguno le falte nada, era una cosa muy, pero muy importante, que no venía a competir contra de que tú pudieras tener propiedad privada, no compite una cosa con la otra. Ese ideal de carecer de propiedad se vivió en las primeras experiencias de la vida religiosa que hablamos en las otras catequesis, los ermitaños, los anacoretas, los elititas, los monjes, las monjas que están en los monasterios. Pero lo que sí que había en cuanto a la propiedad privada era que tenían una conciencia tremenda de que no tenían un derecho absoluto a sus bienes. Y esto tiene que ser muy, muy recalcado en nuestra sociedad. De hecho, el término que usa el catecismo es el de somos administradores de aquello que se nos ha dado en propiedad. Nos está diciendo que no se puede tener propiedad privada,
Se está diciendo que somos administradores de esa propiedad. Lucas 16, 1, 12. Decía también a sus discípulos: era un hombre rico que tenía un administrador, a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Le llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Se dijo a sí mismo el administrador: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando sea removido de la administración me reciban en sus casas. Y convocando uno por uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo a otro: tú, ¿cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Díctele: toma tu recibo y escribe 80. El Señor se alabó al administrador injusto porque había obrado astutamente, pues los hijos de este mundo son más astutos que los de su generación, que los hijos de la luz. Yo os digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho. El que es injusto en lo mínimo, también lo es en lo mucho. Si pues no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿qué os confiará lo verdadero? Y si no fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Es un texto del Evangelio precioso, ¿no? Y la clave de la lectura de este texto del Evangelio es: el cristiano es administrador de los bienes del Señor. Y hace referencia a que la administración consiste en una propiedad pasajera, de la cual después tendremos que dar cuentas. Hace referencia a esta vida, porque todos los bienes materiales o incluso las cualidades que Dios nos ha dado no se van a quedar aquí, porque la mortaja no tiene bolsillos. ¿Sí? Y podemos decir esto porque, sin embargo, en muchos casos no vivimos esto entre nosotros. Este evangelio nos hace como una llamada de atención para que utilicemos la astucia, para que utilicemos todos los bienes materiales en función de los bienes eternos que nos ofrece la vida eterna. Para eso se nos han dado. De poco nos sirven todos los dones que hemos recibido si no es bajo la clave de entender que soy un administrador. Los bienes materiales no sirven en sí mismos. Los bienes materiales terminan hastiando al hombre. Si no, el hombre no le da a los bienes materiales la trascendencia necesaria, termina hastiándose. El Señor quiere que cambiemos esa servidumbre del corazón de los bienes materiales a los bienes espirituales, siendo unos buenos administradores. En la primera comunidad cristiana, como decíamos hace un momento, no todo era idílico, también había problemas. Hechos de los Apóstoles 5, 1, 11. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer.
La otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con una parte del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo? ¿Y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, le amortajaron y le llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su mujer, que ignoraba lo que había pasado. Pedro le preguntó: Dime, ¿habéis vendido en tanto el campo? Ella respondió: Sí, en eso. Y Pedro le replicó: ¿Cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán a ti. Al instante, ella cayó a sus pies y expiró. Entrando los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron esto. Bueno, este es un texto que impresiona. Es más, muchos de nosotros quizás nunca lo habíamos escuchado. Que nosotros vivimos la comunión de los bienes a un nivel mucho menor e impresiona. Estos mintieron a la comunidad, mintieron al Espíritu Santo sobre sus bienes, sobre el negocio que habían hecho, y murieron en el mismo instante que habían dicho la mentira. Hemos hecho nosotros hoy día de esta comunión de los bienes, hemos hecho esto un asunto un poco privado, una situación interna de conciencia, lo que usted pueda aportar, lo que usted pueda dar. A nadie se le exige compartir. Hemos llegado a la sugerencia simplemente del compartir de los bienes. Pero en la primera comunidad no era así. A nadie le faltaba nada porque todo lo tenían en común. Este era el significado y la intensidad de lo que vivía la primera comunidad cristiana. La sinceridad de cómo se aporta delante de Dios la comunión de los bienes. Y esto era importantísimo, y a estos dos, hombre y mujer, esposos que nos acaba de comentar el Evangelio, ¿qué pasa? Mueren por mentir, por no ser sinceros. Lo que San Pedro reprueba a ese matrimonio no es que no hayan entregado todo el dinero de la venta de ese campo. Lo que le reprueba es que no hayan sido sinceros y que hayan querido quedar bien mientras se quedaban con una parte de lo que debían poner como todos lo hacían. Esta es la parte clave. La sinceridad y después la comunión de los bienes. Y ser sincero en lo que comparto es bien visto por los ojos de Dios. Porque cuando alguien no comparte nada de sus bienes y miente diciendo que no los tiene, no es bien visto por los ojos de Dios. Cuando alguien no comparte por simplemente egoísmo o simplemente ambición de poseer más y más,
pero no es capaz de socorrer a ningún hermano que esté necesitado, eso no es visto ante los ojos de Dios. Y menos si no es sincero. Es decir, pudiendo ayudar, no ayudaste. Faltó sinceridad. En definitiva, queridos amigos, esto es un tema de conciencia y es un tema también de apropiación de mi responsabilidad como ser humano en este mundo en el que vivimos conjuntamente con otros. Esto es muy importante. Pero en la medida que vamos teniendo más conciencia de la hermandad entre nosotros, hay la necesidad de una mayor comunión de bienes. Hay veces cuando conocemos las necesidades de otros, pues no nos queda la conciencia tranquila, no nos queda el corazón tranquilo hasta que veamos que eso podemos solucionarlo en la medida de nuestras posibilidades. Pero también podemos encerrarnos para no conocer ninguna realidad, no sea que me pidan ayuda. Entonces mejor me encierro. Yo no quiero saber que existe hambre, yo no quiero saber que existe necesidad, yo no quiero saber que hay niños que a los 15 años nunca han dormido en una cama porque no conocen lo que es un colchón. Yo no quiero saber que hay personas que tienen que rifar la comida en la casa, o desayunas, o almuerzas, o cenas, escoge tú cuál de las tres, y un niño de 10 años tiene que escoger cuál de las tres. Yo no quiero entender eso, mejor me encierro. Me meto en mi burbuja y ahí me busco a mí mismo, solito. El Papa Benedicto XVI, el 25 de diciembre del año 2005, escribió una encíclica llamada Deus Caritas Est, Dios es amor. Y el Papa describe con mucho detalle cómo era que se desarrollaba en los primeros siglos de la Iglesia esta caridad cristiana. Y hace referencia de cómo los apóstoles decidieron, por ejemplo, elegir 7 diáconos para atender a las viudas, para poderse ellos dedicar a la predicación de la palabra de Dios. El Papa va explicando cómo comienza a organizarse este ministerio de la caridad. Y hace referencia cómo después en Egipto se creó esta diaconía y otras formas distintas de organizar el ministerio de la caridad en la iglesia. Lo importante, queridos amigos, es entender que la caridad católica, a lo largo de la historia de la iglesia, no fue un asunto particular únicamente, sino que la caridad era y formaba parte de uno de los quehaceres de la iglesia, que esto no es que salió porque a una persona se le ocurrió un día, no, que esto ha sido parte fundamental del quehacer de la iglesia. Fíjense, queridos amigos, que en el momento en el que San Pablo va a Jerusalén y le confirman en su misión de predicar a los gentiles, los apóstoles le confirman en el concilio de Jerusalén en el año 50, cuando Pablo se va a ir, los apóstoles le dicen: acuérdate de los pobres de Jerusalén. Y San Pablo se adueñó de esto que los apóstoles le pidieron, se lo tomó muy en serio. Y San Pablo siempre envió las donaciones a aquellos lugares en Jerusalén y enviaba el dinero desde el mundo griego, que era bastante más rico, en favor de los pobres de Jerusalén. La caridad no es una cuestión privada, porque esta es nuestra tentación, hacerlo privado. La caridad forma parte de un signo comunitario al cual le llamamos la comunión de los bienes.
Esto es muy, muy importante, queridos amigos. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 953, cuando nos dice la comunión de la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos, todo pecado daña a esta comunión. Es decir, se extiende no solo a la comunión de los bienes, sino también a la comunión en la caridad. Esta comunión consiste en que en la medida en que se ama, uno se goza del bien del prójimo y uno se entristece del mal del prójimo. Este sería quizás un primer grado de la comunión en la caridad, no a la indiferencia. Decía la Madre Teresa de Calcuta, la indiferencia. Y frente a esa indiferencia, la caridad no puede por menos de gozar del bien del prójimo, sin sufrir de celos, sin sufrir de envidia. Ese sentimiento de gozo supone una purificación del corazón, a amar a las personas por sí mismas. Fíjense, queridos amigos, que en la India existe un pájaro que se llama nivo, el pájaro nivo. Y este pájaro tiene una característica muy particular. Es un pájaro que cuando el tiempo está mal, canta precioso. Y cuando el tiempo está bien, se queda callado y triste. El pájaro nivo evoca siempre al envidioso, al celoso que está en nuestro entorno, que cuando a alguien le va mal, canta. Cuando a alguien le da bien, se queda callado y se enoja. Así es como uno reconoce a muchas personas, a muchos hombres y mujeres de nuestra sociedad que son unos nivos, envidiosos, celosos. Y esto es completamente contrario al espíritu cristiano de la caridad. Este es un buen tema de confesión para los que preparamos nuestra confesión. ¿Qué tan envidioso yo soy? ¿Qué tan celoso de que el otro triunfe yo soy? ¿Qué tan poco cristiano me siento yo, que nunca ayudo a nadie ni tampoco me interesa? Señor, que mi corazón no sea indiferente. Incluso hay canciones preciosas que hablan de esto, ¿no? Que lo que pase no me sea indiferente. Un segundo grado de comunión en la caridad es que ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Ese sentido de propiedad, ¿no? Yo hago con mi vida lo que quiero, yo soy dueño de hacer o de dejar hacer, yo hago lo que me dé la gana. Este sentido de propiedad, yo soy dueña de mi cuerpo, todo esto es una pretendida libertad que no es sana, que no es santa. No se trata de tener una sensibilidad, ¿no? Quien sienta hoy bonito, que ayude. Y si mañana no siente, pues no ayude. No, no es eso. Hoy día dicen ayuda si es tu hobby. Como no tienes nada que hacer, pues ponte a ayudar a tu prójimo. No.
¿Por qué siempre tenemos que dar las miserias? Como no tengo nada que hacer, entonces yo me pongo al... Pero si tuviera algo que hacer, no me importan. No, eso no es caridad. La caridad es una vocación. Y es una vocación a la cual todos estamos invitados a vivir, que es no vivir para nosotros mismos, de poner todos nuestros talentos para la gloria de Dios al servicio del prójimo. Una de las principales causas de infelicidad es la de uno estar mirándose todo el tiempo el ombligo, de estar encerrado en su propia carne y en su propio mundito. Y el Señor nos hace un gran don, una gran caridad cuando nos permite entregarnos al prójimo. Pensemos que es el otro el beneficiario de nuestros servicios y después nos damos cuenta que no es así, que he sido yo el beneficiario de haber ayudado a este o a estos. Porque el Señor me da la gracia de olvidarme de mí mismo y en el momento que me olvido de mí mismo experimento la felicidad. Y si usted no ha experimentado la felicidad, le invito a que se olvide un tiempo de sí mismo y verá qué buen camino es. Tantos males modernos, enfermedades físicas, enfermedades mentales que los seres humanos arrastramos hoy día, se solucionarían solamente con la entrega generosa, olvidándose de sí mismo a los demás. Es la mejor medicina espiritual y psicológica, porque el hombre se realiza y encuentra su felicidad en la medida en que se entrega. Y en la medida en que es capaz de dejar girar todo y ponerlos a girar a todos en torno a su propio yo. ¿Cuál es el principal trauma, problema de una persona famosa? Que sus seguidores le dejen de seguir. Y van y se matan. Solo yo. Mírenme. Alábenme. Llámenme. Denme. Ese es el mundo de hoy. Yo y yo. Y cuando uno es capaz de salirse de ahí, experimenta la felicidad. Mateo 16:25. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. El que busque su propia felicidad como fin último de su vida no la encontrará. Es curioso, y suele ocurrir muchas veces, que cuando uno busca algo, justamente eso que busca se le escapa. Pero el que en vez de buscar su propia felicidad, busca la felicidad de su prójimo, curiosamente encuentra su propia felicidad. Si quieres ser feliz, olvídate de ti mismo. Eso es lo que dice Jesús. Por ejemplo, ¿cuántas parejas nos encontramos hoy día que dicen, ahora no queremos tener hijos porque queremos disfrutar de la vida? Lo que ocurre es que cuando pasan los años y esa pareja no tiene un ideal que les haga sacrificarse, que les haga olvidarse de sí mismos, entonces después de los años empiezan los problemas en la pareja porque los egoísmos florecen allí donde no existe un ideal por el cual luchar. Y lo peor es que a última hora, cuando la pareja está bien mal, cuando está todo a punto de romperse, quieren recurrir a tener un hijo supuestamente para arreglarse entre ellos. Y ahí llega la hecatombe, porque un hijo no es una terapia de pareja. Uno tiene que aprender en esta vida a dejar de ser tan egoísta para poder experimentar la felicidad. En definitiva, queridos amigos, uno es feliz, intentando hacer feliz al otro, olvidándose de sí mismo, bien sea en el seno de la comunidad cristiana o bien sea en el seno de su familia. Esa es la clave de toda felicidad.
Pidámosle pues al Señor que nos regale cada vez más el don de esta comunión de los bienes, de esta comunión en la caridad, de que todos podamos llegar a amar con el corazón de Cristo.